El libro alemán ilustrado. Se llama incunable a todo libro que fue impreso durante el siglo XV. Este término se refiere a la época en que los libros se hallaban en la cuna. La globalización de la alfabetización fue medio para la propagación de ideas acerca de los derechos del hombre. Estabilizó, unificó y dio a conocer los diferentes idiomas y dio pie para diferentes revoluciones sociales, económicas y religiosas a través del mundo. La imprenta, creada a mitad del siglo XV, ya se había implementado en más de 150 países europeos antes del nuevo siglo. Aproximadamente 1480 imprentas se instalaron en el norte de Europa, Italia, España, Portugal e Inglaterra. Este proceso, que antes solo era posible en monasterios, se volvió común, quitándoles el monopolio de la alfabetización y llevando al cristianismo a dividirse en cientos de sectas. Ya que las publicaciones no debían ser aprobadas y fabricadas por monasterios, ahora cada persona tenía derecho a contar, imprimir y vender lo que pensaba. El impresor de cada libro era dueño y manipulador de la prensa, fundador de tipos, fabricante del papel, encuadernador, editor y librero. En el siglo XV, un alemán de nombre Gutenberg juntó los sistemas necesarios para imprimir el primer libro, la Biblia, volumen en 42 líneas. Para lograr esto, inventó tipos de metal independientes, móviles y reutilizables, creando al mismo tiempo una tinta especial más espesa y pegajosa para la impresión de estos tipos, que sería empleada por más de 400 años. Las empresas que se dedicaban a la impresión en bloque de naipes e imágenes religiosas se convirtieron en las productoras de libros tipográficos ilustrados. Gracias a todo esto, a que los costos de los libros bajaron y a las 100 casas de libros que se instalaron en Venecia, se combate el analfabetismo convirtiéndolo en alfabetismo. Martín Lutero fue un hombre que se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia. Este hombre dejó su tesis en la entrada de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania. La reforma protestante fue causada por las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo en los usos y costumbres de la Iglesia católica. El movimiento recibió su nombre por intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de revitalizar el cristianismo primitivo y la importancia que tuvo la protesta de Spira. Las copias de la tesis de Martín Lutero fueron divulgadas por toda Europa Central y en menos de 3 meses todos conocían sus opiniones. Se empezaron a utilizar también los ex libris, que es una marca de propiedad, ya sea estampas, sellos o etiquetas que se colocan en el reverso de la cubierta de la tapa de un libro. El desarrollo del primer libro tipográfico alternado con ilustraciones fue El agricultor de Ohmen, impreso por el alemán Albert Pfister, alrededor del año 1460. En el año 1493, Fust y Schoeffer imprimieron la primera portada, que después sería una parte fundamental en el diseño. Después de eso se expande la impresión de libros ilustrados en Habsburgo, Estrasburgo y Ulm, y se trabaja con gran colorido y con capiteles ornamentales. En 1490 nacen las miniaturas. La Crónica de Nuremberg es un libro ilustrado que narra la historia humana. Se relata en la Biblia e incluye la historia de una serie de importantes ciudades occidentales. Escrito en latín por Hartmann Schedel y con una versión traducida a alemán por George Alt, que apareció en 1493. Es uno de los primeros libros impresos mejor documentados, un incunable y uno de los primeros en integrar con éxito las ilustraciones y el texto. El impresor y editor responsable de la publicación fue Anton Koberger. Presenta dinamismo en la interacción de las imágenes y el texto mide 47.5 por 32.7 centímetros. Uno de los artistas que colaboraron en la crónica fue Alberto Durero, quien fue apadrinado por Anton Koberger. Durero alcanzó fama en Europa a partir de la publicación de Apocalipsis en 1498. Participó en las ediciones de varios libros hasta su muerte en el año de 1528. Después de Nuremberg, Basilea se convirtió en el centro de impresión más importante de Alemania. Hans Holbein, el joven, fue un artista e impresor alemán que se enmarca en el estilo llamado Renacimiento nórdico, autor de una de las representaciones en grabado de la Danza de la Muerte. De Humanis Corporis Fabrica de Andreas Vesalius es publicado en Basilea. Presenta un manual de anatomía que es ilustrado con disecciones hechas con grabado en metal. Fue reimpreso, plagiado, copiado, reproducido por toda Europa. Fue el primer libro de gran éxito con ilustraciones grabadas. Lucas Cranach el Viejo es un conocido impresor que trabajó para Martín Lutero. Apoyó su reforma e ilustró la primera Biblia luterana. El centro de la cultura y los cambios sociales se asentaron en Italia para dar paso al Renacimiento, particularmente en una abadía en Subiaco. Italia patrocinó el restablecimiento de la primera imprenta fuera de Alemania.
Se comenzó la implementación del estilo romano en los libros impresos. Se desarrollaron alfabetos con mayúsculas y minúsculas en un alfabeto doble, y se añadieron trazos finales a las últimas letras de las palabras a manera de ornamento. Posteriormente, en Roma se trabaja con el alfabeto romano, justo como lo conocemos ahora. A partir de 1476, Inglaterra se ve influenciada por los nuevos tipos diseñados en Alemania e Italia. La imprenta llega a la Sorbona de París, Francia, en 1470. En España se instala la primera imprenta en 1473, asumiendo un estilo de diseño muy particular que favorecía los colores oscuros y la ornamentación. Alemania exporta imprentas e impresores por toda Europa. Cristóbal Colón descubre América en 1492, lo que inicia una importante competencia entre los países europeos por colonizar nuevos territorios. En 1539, Fray Juan de Zumárraga traslada la imprenta en el Nuevo Mundo, destinada a la introducción y conversión de los indígenas al catolicismo. Juan Pablos, un impresor italiano, fue contratado para viajar a México para establecerla y quedarse en el país durante 10 años. Su obra más importante, entre otras que se perdieron, fue el Manual para Adultos de 1590.